por primera vez y especialmente en el contexto de este gran reconocimiento que se le ha hecho a la Universidad del Quindío con la acreditación institucional de alta calidad. Y la verdad, anoche cuando llegué a Armenia, pensando en mi conferencia de hoy, me puse un poquito nervioso, preguntándome qué le podía aportar a una universidad con acreditación de alta calidad que ya no conozca. Y pensé que sería bueno encontrar un poquito de inspiración, así que me fui caminando en la ciudad y llegué al barrio Santander y me encontré con esta simpática señora que con mucha amabilidad se ofreció a leerme mi futuro. Le agradecí diciendo que mi futuro ya está por detrás, pero que lo que me importa es saber sobre el futuro de la educación superior. Y tomé buenas notas y voy a compartir con ustedes lo que me dijo esta señora. En el futuro será obligatorio para todos los jóvenes ir a una institución de educación superior. Para reclutar a sus nuevos estudiantes, ya no usarán los resultados de la prueba Saber 11 de ICFES, sino que mirarán la página Facebook de los estudiantes y los comentarios que han hecho a lo largo de los años para decidir si cualifican para entrar a la universidad. En los países donde no hay mucho interés por los estudios de ciencias básicas o de ingeniería, las universidades se acercarán a los kinder para ya motivar a los niños sobre la importancia de la ciencia. En el futuro a sus nuevos estudiantes les regalarán un iPad o un Kindle con todos los textos para su carrera. O a los estudiantes de ingeniería una caja con todas las herramientas para sus prácticas. En el futuro, si un estudiante requiere apoyo financiero, ya no habrá necesidad de acudir al ICETEX o hacer pilopaga, sino que participarán en una subasta en línea para conseguir una beca o un crédito educativo. Y también para pagar la matrícula podrán usar la moneda digital Bitcoin. Las universidades de élite en el futuro no tendrán más de 10 o 15 estudiantes. Y las universidades de masa tendrán más de 500,000 estudiantes en línea a través de todo el mundo. Los estudiantes a la hora de los exámenes podrán tener acceso abierto al Internet para responder a las preguntas. En el futuro, la validez de los títulos va a ser no más de 5 años por los cambios, lo que trae mala noticia para los académicos aquí, porque cada 3 años van a tener que rehacer totalmente su currículo. Pero tranquilos, porque en el futuro la duración promedio de una clase será de no más de 10 minutos y la gran mayoría de las clases serán en línea. Será mucho más económico invertir en ampliar una universidad porque tendremos bibliotecas o laboratorios, todo digital. Incluso los textos que serán electrónicos, lo que se llama en inglés flexbooks, libros digitales que se actualizan constantemente. En el futuro, el Consejo de Administración de las universidades tendrán por mayoría jóvenes de 16 a 18 años, porque ellos saben mejor sobre la importancia, lo que se necesita. En el futuro, si sus egresados no encuentran un buen trabajo, dentro de 6 meses les tendrán que reembolsar el costo de su educación.
Mala noticia para las universidades públicas. En el futuro no recibirán más del 10% de su presupuesto del gobierno. Sin embargo, serán tan eficientes en levantar fondos que al mediados del año académico les dirán a los filántropos: muchas gracias, ya es suficiente para este año, vuelvan el próximo año con sus donaciones. Muy buenas noticias para los rectores, porque el salario anual será de $1 millón, pero indexado al ranqueo de su universidad, subiendo o bajando con los resultados de sus universidades. Y para los profesores, el salario será determinado por las evaluaciones que les dan sus estudiantes. Y los mejores de los profesores tendrán un salario mayor que el salario de un ministro. En los países donde el inglés no es el idioma materno, los papás les harán hacer una pequeña cirugía a sus hijos para cortar la piel que une la lengua a la boca para mejorar su pronunciación en inglés. Y finalmente, si algunos de ustedes piensan que el MBA es un buen título, olvídense. En el futuro será mucho mejor tener una MFA, una maestría en fines artes, por la importancia de la creatividad para el desarrollo de los países. A lo mejor ustedes piensan que les estoy contando historias de ciencia ficción. Sin embargo, les aseguro que cada uno de los ejemplos que acabo de mencionar es un caso real que encontré en alguno de mis viajes a través del mundo, que simbolizan, creo, la revolución que está atravesando la educación superior hoy en día. Y la pregunta para ustedes hoy es si están listos, si sus universidades están listas para participar de manera exitosa en esta revolución. Y para responder a esta pregunta con ustedes hoy, he dividido mi presentación en dos partes. Primero, quiero recordar la importancia del conocimiento para el desarrollo y la innovación en la economía y la sociedad. Y segundo, explorar cómo, en su turno, la innovación puede contribuir a mejorar la enseñanza. Aquí les muestro una foto de la primera ministra de Noruega, un país muy rico. ¿Y alguien sabe aquí de dónde sacan su riqueza? ¿Cuáles son los recursos de Noruega? El petróleo, el gas. Cuando en uno de sus primeros discursos, la primera ministra les sorprendió a sus ciudadanos diciendo que hay que olvidarse del petróleo y del gas. Ella dijo: el conocimiento es el petróleo del futuro. Y para ilustrar esto les quiero mostrar una comparación entre dos países, Corea. No funciona la lámina, no me aparece la gráfica, entonces le voy a tratar de explicar qué tenía esta gráfica. Es una comparación del desarrollo económico de Corea y Brasil entre 1960 y 2010. Lo que sucede es que en 1960 ambos países estaban al mismo nivel de desarrollo económico. Pero si en la lámina hubieran podido ver que en 2010 ya Corea está con resultados mucho mejores que Brasil, que se ha quedado atrás. Y los economistas, mis ex colegas del Banco Mundial que hicieron ese estudio, trataron de entender qué ha pasado en Corea que no ha pasado en Brasil. Y ahí se dieron cuenta
que Corea, mucho mejor que Brasil, ha sabido aprovechar los nuevos conocimientos y las nuevas tecnologías para aplicarle a su desarrollo. Voy a hacer una pequeña prueba para ver si hay consistencia en este diagnóstico. Por favor, levantan la mano, porque si acaso dentro de ustedes hay alguien que maneja o usa en lo cotidiano un carro Hyundai o Kia. ¿Nadie? ¿Sí? Allí, allá. Muy bien. ¿Alguien por casualidad tendría en su bolsillo o en su cartera un celular Samsung? ¿Alguien en la casa mira las noticias en un televisor LG? Ahora, levantan la mano, por favor, ustedes, los que en el diario usan un producto brasilero de alto contenido tecnológico. ¿Nadie? ¿No hay ningún dueño de un avión Embraer, por casualidad? Ahora, es interesante ver qué ha pasado en el sistema educativo de ambos países. A la izquierda está Corea, a la derecha Brasil. Esta lámina les muestra el nivel educativo de los adultos en ambos países. Y si miran abajo, en 1960, el rojo representa primaria, nivel de educación primaria, azul de media superior y verde educación superior. Como ven, en 1960 ambos países tienen la misma configuración. La gran mayoría de la gente no ha estudiado más allá de la primaria. Pero si viajamos en el tiempo, aquí arriba en 2010, vemos que en Corea la mitad tiene por lo menos educación media y el 40% tiene un título de educación superior. Mientras en Brasil, aunque podemos ver una gran mejora, todavía la mitad de la población tiene solamente primaria y el 40%, 44% educación media, solamente 7% con un título de educación superior. Y es también interesante preguntarse qué pasa con los científicos o los que tienen titulares de un doctorado que salen de las universidades en ambos países. Y ahí vemos otra vez un gran contraste. En Brasil, el 72% se quedan en instituciones académicas, mientras en Corea el 60% van a trabajar en los departamentos de investigación y desarrollo de las empresas privadas y ahí ayudan a crear los nuevos productos tecnológicos. Y no es gran sorpresa de ver la diferencia en cuanto a la producción de nuevos patentes. En 1987, la producción anual de ambos países era de 50 solamente para Corea y 39 para Brasil. La brecha no era tan grande. Pero ya en 2011, Corea producía al año 14.400 nuevos patentes y Brasil ni siquiera 400. Y acuérdense que la población de Brasil es 4 veces la población de Corea. Pero les mencioné los aviones Embraer, porque aquí sí hay una gran excepción. Brasil hoy en día es el líder mundial en la producción de aviones regionales de alta calidad. Y yo me pregunté, ¿qué pasó acá? Si fue puro azar, buena suerte, o pasó algo más. Y me di cuenta que al final de los 50, el gobierno federal
estableció el Instituto Tecnológico de Aeronáutica en colaboración con MIT. Incluso el primer rector fue un ex profesor de Estados Unidos de MIT. Y ahí se formaron los ingenieros, los científicos, los técnicos que poco a poco lograron desarrollar estos aviones que a la vanguardia de la aeronáutica. Vamos a ir a otra parte del mundo para ver otro ejemplo. Finlandia. A 500 kilómetros al norte de la capital, Helsinki, se encuentra una pequeña ciudad que se llama Oulu, en el medio de la selva. Ahí la principal empresa solía cortar árboles para producir papel y cartón. Pero a finales de los 70, el director de la empresa, inquieto por el futuro de su industria, le lanza un desafío al gobierno nacional. Si ustedes establecen una universidad tecnológica en Oulu, yo me comprometo a invertir en laboratorios modernos y atraer a otros empresarios del sector privado. Les puedo decir que los académicos que vivían en Helsinki no vieron con mucho entusiasmo la idea de ir a vivir en este pueblo perdido en el medio de la nada. Pero el gobierno sí pensó que era una buena idea y se estableció la Universidad de Oulu. Y hoy en día, si hacen una búsqueda en Google, van a ver que la ciudad y la universidad comparten el mismo sitio web porque el desarrollo de ambos ha sido tan estrechamente vinculado. Ahora les pregunto, ¿quién puede adivinar el nombre de la empresa cuyo director tuvo esta idea hacia el futuro? Nokia, exactamente. Una empresa que se transformó de producir papel, después cables, caucho, y llegó a ser un líder mundial en la electrónica. En sus mejores días, contribuyendo el 20% de las exportaciones de Finlandia, financiando hasta los 2/3 de la investigación en el país. Ahora, algunos de ustedes me pueden decir, pero profesor, este ejemplo es muy malo, porque todos sabemos que Nokia ya no es una empresa exitosa. Sin embargo, yo creo que ahí hay una segunda lección pertinente. El hecho de ser líder hoy en día no me garantiza de ninguna manera seguir siendo líder mañana, si no sigo invirtiendo, innovando, transformándome. Y yo creo que esta lección se aplica igual a las universidades. Yo puedo ser la mejor universidad hoy en día, pero si empiezo a ser complacente, mañana me voy a despertar viendo que ya no soy una gran universidad. Y como estoy hablando de Finlandia, voy a hacer otra comparación pertinente para nuestros países de América Latina, entre Chile y Finlandia. Chile, con una población de 17 millones de habitantes, tiene solamente 185 PhDs, doctores, trabajando en las empresas. La gran mayoría se quedan en las universidades. Mientras Finlandia, con una población de menos de 6 millones de habitantes, tiene 23,000 PhDs trabajando en las empresas. De hecho, hay muchos países que han puesto la educación superior en el centro de sus esfuerzos de desarrollo económico. Los países nórdicos, con los ejemplos que acabo de mencionar, también los países de la Unión Europea,
que definieron en 2000 la Agenda de Lisbon, donde se dice que la Comunidad Europea quiere ser la economía del conocimiento más dinámica del mundo y que las universidades tienen un papel muy importante que ejercer en este contexto. Y por supuesto, los llamados tigres o dragones del Asia del Este. Y aquí un ejemplo. En 1965 les muestro la foto de un pequeño pueblo de pescadores en Asia. ¿Alguien puede adivinar de qué país se trata? ¿No? ¿No? Pero cerca. Singapur. En 1965, una pequeña isla, actividad principal, la pesca. El PIB por habitante es de $500. En esa época, Colombia tenía un PIB por habitante de $300. Cuando se independiza, la ciudad-estado de Singapur no tiene ningún recurso natural. Tienen que importar todo, hasta el agua potable, la comida, la energía, etc. Pero si viajan hoy en día a Singapur, van a ver una pequeña transformación. Singapur en 2018 se define como una nación inteligente, Smart Nation, con un PIB per habitante de $60,000, uno de los países más ricos. Colombia hoy en día tiene un PIB per habitante de $8,000. Y miren, y se presenta como un estándar de vida limpia y de alta calidad. Si llegan hoy a Singapur pueden tomar un taxi sin conductor. Singapur tiene 719 kilómetros cuadrados y una población de 5,6 millones de habitantes. En comparación, Bogotá tiene más de 2 veces la superficie de Singapur y 8, casi 9 millones de habitantes. Piensan en lo que ha logrado Singapur en 60 años y nos podemos preguntar qué ha logrado Bogotá en 60 años. Y la pregunta es, ¿qué contribución ha hecho la universidad allá? Tomando el ejemplo de la Universidad Nacional de Singapur, NUS, National University of Singapore, le voy a contar una anécdota que me mencionó un amigo que era el decano de ingeniería de la universidad. Un día se le ocurrió que, es cierto, en Singapur no tiene recursos naturales, pero sí tiene un recurso natural, que es el sol. Convocó a sus profesores y les preguntó, ¿quiénes son los grandes expertos en este tema? Porque yo creo que deberíamos abrir un instituto de investigación de la energía solar. Los profesores averiguaron y dijeron, hay en Alemania el profesor Joachim Luther, que realmente es uno de los grandes expertos en el mundo. Listo. El decano viajó a Alemania, pidió una cita, entra en la oficina del profesor Luther para contarle las maravillas de Singapur. Y a su gran sorpresa encuentra un profesor que no le parece interesar, no tiene mucho tiempo y dice, muchas gracias por la visita, pero a mí no me interesa su país porque yo estoy muy bien en Alemania. Incluso en ese momento el presidente de la República le había acabado de nombrar como presidente de una comisión para reflexionar sobre el futuro de las energías renovables en Alemania. Entonces le agradece al decano la visita y dice, hasta luego. Pero el decano un poquito obstinado y dice, entiendo. Y saca de su bolsillo 2 billetes de avión en clase ejecutiva para Singapur y dice, mire,
yo le invito a usted y a su esposa a venir a tomar una semana de vacaciones en Singapur para conocer a nuestro país. Ahora le voy a mostrar una foto del día de la inauguración del nuevo Instituto de Investigación en Energía Solar en la National University of Singapore. Aquí a la izquierda aparece el presidente de Singapur, incluso su puesto anterior fue presidente de la Academia de Ciencia de Singapur, para mostrar la importancia que le dan a la ciencia y la investigación en estos países. A la derecha aparece el primer director del Instituto de Investigación. ¿Alguien podría adivinar el nombre de este director? De hecho, el doctor Joachim Luther fue el primer director. Y al llegar a Singapur, él trajo con cientos miles de dólares de fondos de investigación a Singapur. Como resultado de esto, hoy existe en Singapur una industria solar muy dinámica con ingresos anuales de 3,5 mil millones de dólares. Yo les cuento, yo tengo una pequeña finca, mi esposa es colombiana, por eso vivo en Colombia, y tenemos una pequeña finca cerca de Úbate. Y ha sido un trabajo muy costoso encontrar una empresa que nos podía prestar servicios para instalar energía solar. Incluso nos dimos cuenta que, a la diferencia de muchos otros países, no hay incentivos para la gente que quiere instalar energía solar en su casa. La Universidad de Singapur también invirtió en el establecimiento de un instituto de logística, porque se dieron cuenta que una de las grandes ventajas de Singapur es ser un hub como aeropuerto, como puerto, etc. Entonces, en colaboración con la Universidad de Georgia Tech, establecieron este instituto y hoy en día la industria de los servicios de logística representan 166 mil millones de dólares en el sector. Eso representa 2/3 del PIB anual de Colombia. Pero no se trata solamente del desarrollo económico. En 2015, las Naciones Unidas, todos los países representados allá, incluso Colombia, definieron las metas de desarrollo sostenible, SDGs en inglés, Sustainable Development Goals, que son 17. Y yo quiero mencionar que las universidades tienen un papel muy importante que ejercer apoyando a estas metas. ¿Cómo? A través de 4 funciones fundamentales. Por supuesto, la preparación de profesionales competentes, lo que ustedes todos hacen. También la generación de conocimientos y su adaptación y diseminación. También la contribución al fortalecimiento institucional. En Colombia muchas universidades trabajan con municipios, con la gobernación para ayudarlos a fortalecerse. Y la cuarta parte que a veces se olvida, pero que es muy importante, es la contribución al desarrollo de valores positivos y de habilidades ciudadanas dentro de sus estudiantes. Y quiero insistir en este último aspecto porque tristemente es algo que hace falta en Colombia. No sé si están pendientes de un estudio que hizo el Observatorio de la Educación Superior aquí en Colombia. Miraron a las personas famosas, grandes empresarios, políticos, etcétera, que tristemente han tenido problemas con la justicia por corrupción, etc. Y miraron dónde estudiaron estas personas. Y hicieron
aquí un ranqueo por número de egresados vinculados a temas de corrupción, crímenes y delitos. Y aquí aparece este ranqueo. Y yo puse aquí también el ranqueo MIDE que prepara el Ministerio de Educación. Y sin entrar en mirar quién hizo qué o qué universidad tiene malos resultados, aunque me encanta ver que ustedes no aparecen en la primera parte de esta lista. Pero lo triste es ver que algunas de las mejores universidades del país, privadas como públicas, también tienen buenos resultados, es decir, malos resultados en el ranqueo de corrupción. Y en este estudio también calcularon cuáles son las profesiones de donde salen estos corruptos. Y vemos que en gran mayoría son los abogados, después los que trabajan en negocios, finanzas, economía, y que los mejores son los de humanidades y de ciencias básicas. Y el punto aquí es recordarles que todos nosotros como profesores, nuestra misión no es solamente preparar a profesionales, sino también a profesionales honestos y con un gran sentido de la responsabilidad social. En mi último libro desarrollé este cuadro, tomando las 4 funciones que acabo de mencionar y mirando las 17 metas de desarrollo sostenible. Y donde aparece una X, significa que ahí la universidad puede contribuir. Y sin entrar en el detalle, ya pueden ver que hay mucho que hacer. No es solamente la agenda de la reconstrucción del país después del conflicto, de los acuerdos de paz, sino que las universidades tienen mucho que hacer para desarrollar todos los aspectos de salud, de equidad, de medio ambiente, de infraestructura, etcétera, de manejo del cambio de clima, etcétera. Ahora, ¿cómo las innovaciones pueden influir positivamente en la enseñanza y el aprendizaje? Identifiqué 3 dimensiones de innovación pertinentes. Primero, las nuevas competencias y habilidades que tienen que dar a sus estudiantes. Segundo, las nuevas prácticas pedagógicas. Y tercero, el uso innovador de las nuevas tecnologías, apoyando tanto al primero como a lo segundo. Y voy a ir dando ejemplos para ilustrar esto. Nuestro mundo está cambiando muy rápidamente. Se habla hoy en día de la 4ª revolución industrial. O hablan de la era digital. ¿Y qué impacto tiene eso en el mundo laboral? Bueno, aquí viene el peligro. Los robots, las máquinas inteligentes. Como resultado que vemos que hay muchos puestos que desaparecen. Quizás todavía no en Colombia, pero yo, por ejemplo, me pregunto cuándo es la última vez que entré a un banco. Solía vivir en Washington y todavía tengo mi cuenta allá. Y yo hago todo por internet, todas las transacciones, o saco plata del cajero. Entonces, el concepto de un cajero de un banco en muchos países ya no existe. O podríamos pensar en muchos trabajos, puestos que van desapareciendo. Luego hay los nuevos puestos que no existían hace 10 años, 5 años y que hoy en día son más frecuentes. Aquí le doy unos ejemplos. Ingeniero de fábrica inteligente, especialista de innovación digital, experto en Big Data, arquitecto de edificios inteligentes, experto en riesgos informáticos.
¿Cuántos programas tienen ustedes ya en estas nuevas carreras? Y hay también los puestos que se transforman. Un ejemplo, en el tema de riesgos, seguridad y control. Hoy en día es muy importante proteger nuestros sistemas informáticos. No sé si se acuerdan leer en el periódico hace unos meses que el computador de Delta en Atlanta tuvo un problema y ese día millones de viajeros no pudieron viajar. Este año Australia quiso hacer su censo en la nube, en el sistema web. Ya no tener gente que visitan las casas. El día anterior tuvieron que cancelarlo porque había un bug en el sistema, no funcionaba. Tema de seguridad física en la vida cotidiana, que tristemente también es un tema aquí en Colombia. Seguridad en el medio ambiente. El tema de la represa en Colombia recién. Los exámenes, no sé si es un problema aquí, pero muchas universidades hoy en día tienen que luchar en contra del fraude a través de los sistemas informáticos. Seguridad en la producción de productos alimentarios, de medicamentos, hasta en el deporte, donde no solamente hay problema de dopaje, pero recién me di cuenta que en las carreras de bicicletas tienen que analizar si la bicicleta es realmente una bicicleta o si no tiene un motor escondido, porque se han encontrado casos de fraude tales. Esta lámina les muestra las competencias del siglo XXI. Y hay 3 categorías de competencias. Las habilidades básicas que otorgan que uno recibe en la primaria y en la educación media. Yo con mucho gusto voy a dejar mis láminas con los organizadores para que las pongan en el sitio web para que ustedes tengan todos acceso a estas si les interesa. Segundo, las llamadas competencias complejas. Pensamiento crítico, creatividad, comunicación, colaboración, etc. Y las características personales. Voy a entrar en los detalles. Hoy en día es muy importante el análisis de información. Hay tanta información en el Internet como saber si es verdad, mentira, ideología, etc. Entonces los profesores tienen que ayudar a los estudiantes a saber analizar la información. Análisis contextual global. Ustedes aquí no están preparando a profesionales o ciudadanos solamente para vivir en Armenia o en Pereira o en el Quindío o en Colombia. No, hoy en día tienen que preparar a profesionales globales. Creatividad y búsqueda de soluciones a través del diseño. Trabajo en grupo colaborativo. Piensa bien la contradicción. Desde el momento que entro al kinder hasta conseguir mi doctorado, yo estudio solo y me van siempre a dar evaluaciones y notas como individuo. Y salgo después al mundo laboral y ¿qué pasa? Les desafío mencionarme una profesión donde uno trabaja como individuo. Hasta el gabinete del médico hoy en día ya hay un equipo. Entonces hay que preparar también para este aspecto. Y la comunicación. A mí me gusta cuando viajo a un nuevo país, no solamente visitar las universidades, sino también hablar con los empleadores. Y siempre tengo la misma experiencia. Cuando pregunto qué opinan ustedes de la universidad X o Y, me dicen,
Ellos tienen muy buenos profesionales. El economista sabe de educación, el abogado de derecho, el ingeniero de construcción, etc. Pero no saben trabajar, porque no tienen estas habilidades genéricas, transversales, que son tan importantes hoy en día en el mundo laboral. Y en tema de comunicación, poca gente sabe escribir un informe o explicar algo complicado. Y para ilustrar lo que está pasando, como no encontré un estudio científico, aquí vemos lo que nos dicen nuestros primos, los delfinos, que dicen, aunque los seres humanos hacen ruido con su boca, no hay ninguna evidencia que logran realmente comunicar. Y cuando uno mira las noticias de violencia, de crimen, de corrupción, de desigualdades, de pobreza, así sí vemos que hay un serio problema de comunicación. Pero no es suficiente, hay también lo que se llaman las características personales que influyen en nuestro desarrollo. La curiosidad, la motivación. La neurociencia nos enseña que el ser humano aprende mucho mejor si disfruta la experiencia educativa. Si hay un misterio, una pregunta, si hay algo que resolver. Incluso en nuestro cerebro hay procesos químicos que nos dan placer si la actividad estimula nuestra curiosidad. La posibilidad de tomar iniciativas, la persistencia. No decir a un estudiante o un alumno que lo hice mal, eres un imbécil, no entiendes nada, sino decir, bueno, aquí te equivocaste, ¿qué puedes aprender de este fracaso? ¿Cómo persistir? Yo estudié en Marruecos, mi país, pero en el colegio francés, y tenían una mentalidad muy fea, de decir, ya desde el primer día sabíamos, tú eres un buen estudiante, entonces me voy a dedicar a ti. Tú eres un malo estudiante, no me interesas. Y ya desde el inicio se hacen estas categorías, pensando que no tenemos un QI que determina todo. Hoy en día sabemos que es falso, que es el desarrollo, tanto en la casa como en la escuela o del colegio después, que realmente nos va a ayudar a crecer intelectualmente. Adaptabilidad en un mundo que cambia tanto, liderazgo y, de último, pero no menos importante, conciencia y razonamiento éticos. Les voy a aburrir unos minutos hablando de mi hijo menor, que se llama Karim. Aquí está con su pequeña familia, mis 2 nietos. Karim ha sido un dolor de cabeza toda la vida. Tengo 3 hijos. Los 2 primeros estudiaron maravillosamente, ninguna dificultad. Mi hija tiene un doctorado de una gran universidad en Inglaterra, todo bien. Ellos estuvieron, yo vivía en Washington, entonces estudiaron en el colegio francés de Washington. Karim, un desastre. Cada 3 meses tenía que ir para el encuentro con los maestros, iba con vergüenza porque me decían, bueno, su hijo es querido, cortés, pero nos muestra que no le importa lo que le enseñamos. Sin embargo, en el sistema francés tienen, al terminar el media superior, toman un examen que se llama baccalauréat, el examen francés, como bachillerato, y eso permite acceso a la universidad. Una semana antes del examen, Karim se despierta y mira un poquito y logra el examen. Con el sistema francés, las notas son de 0 a 20, el promedio es 10.
No me acuerdo si tuvo 9,99 o 10,01, pero sí lo logró. Y en ciencias, al día siguiente me llama su profesor de física y yo, sorprendido, dijo, me va a felicitar, pero estaba furioso. Y me decía, encuentro muy injusto que Karim haya logrado pasar el baccalaureado. Y una cosa que había notado, Karim le gustaba pasar horas jugando estos malditos juegos de video como World of Craft y no sé qué. Pero yo me di cuenta, porque como papá trataba de motivarlo, primero regañarlo, pero eso no funcionaba, entonces incentivarlo. Entonces traté de entender lo que hacía eso, que se me parecía aburrido este juego de matanza, pero me di cuenta que él era el líder de una tribu, así se llama, de 30 personas a través del mundo que se comunicaban con el casco, por micrófono, y allí debe haber aprendido algunas cosas de liderazgo, de coordinación. Bueno, resulta que Karim, como no había tenido buenas notas, no entra a un programa de universidad que le gusta y al final del primer año desierta. Ustedes pueden dar cuenta del trauma para mí. He dedicado mi vida al desarrollo de la educación superior y mi propio hijo fracasa, se regresó a la casa, tomó unas clases en línea, no le gustó, un día viene y me dice, papá, necesito $225. Y yo, ¿para qué? Voy a crear mi empresa. ¿Cómo eso? Sí, se le ocurrió la idea que iba a ir donde la gente para reparar sus computadores. Bueno, dije, como papá de Bill, sí, le entregué los $225, fue a Baltimore, registró su empresa, imprimió unos papeles así, folletos de publicidad, pasaba de casa a casa a ponerse en el buzón de la casa, o hablaba yo con mis amigos, y poco a poco le viene el primer contrato, el segundo, y las cosas van creciendo, y yo estaba listo para el fracaso, los grandes problemas, o sea, pero sí empieza a hacerse su... Entonces un día le pregunté, es que él nunca estudió computadores o cosas así. Entonces le pregunto, dime una cosa, Karim, ¿tú no tienes el miedo de llegar a una casa y encontrarte con un computador dañado y no saber qué hacer? Y él me dijo algo que me cambió el chip. Me dijo, pero papá, ¿de qué otra manera puedo aprender? Lo que sí sabía es dónde encontrar la información. Hoy en día, debo decir que de mis 3 hijos, es el más exitoso. Tiene su casa, tiene 2 carros, y mi pobre hija, que tiene un doctorado en sociología, derechos humanos, no tiene puesto fijo. ¿Por qué les menciono este caso? Todas estas habilidades personales son muy importantes. Karim fue aburrido en el colegio. Y sí, es cierto que es perezoso, tengo que reconocerlo como su papá. Pero yo digo también que los profesores tienen una parte de la culpa porque no supieron estimularlo, despertarle el interés. Por eso es muy importante introducir innovaciones curriculares y innovaciones pedagógicas para transformar la experiencia de enseñanza. Hacerlo experiencial. Yo he visitado tantas universidades donde, por ejemplo, en medicina, es solamente en 5º año que el estudiante por primera vez se va a encontrar con un paciente. O en ingeniería, que solamente el 5º año va a tener la oportunidad de construir algo, diseñar algo por sí mismo. No, hay que hacerlo experiencia. Programas multidisciplinarios, hay que romper las barreras entre los silos
los departamentos académicos. En el mundo de hoy, las respuestas a los grandes desafíos nunca van a venir de una disciplina, sino del trabajo en conjunto de varias disciplinas. Aprendizaje basado en las competencias. Hice un trabajo en Chile con la OCDE hace pocos años y ahí tienen carreras muy largas, de 5 o 6 años, para llegar al mismo resultado que en Estados Unidos en 4 años, por ejemplo. Incluso, si lo pensábamos bien, aquí las carreras, en todos los países la carrera es tantos semestres, tantos... No, como si todos aprendiéramos de la misma manera, con el mismo ritmo. Puede ser que un estudiante puede hacer su carrera en 2 años y medio y otro va a necesitar 7 años. Lo importante es cuáles son los logros profesionales académicos. Eso es lo que hay que medir. El mes pasado estaba trabajando en una universidad en Namibia, en África, y me explicaron que los estudiantes, si no vienen a las clases, no van a tener éxito. Cada vez hacen el registro, quién está, quién no está. Y yo les pregunté, ¿qué pasa si un estudiante no viene a la clase, pero a la hora del examen sí lo hace muy bien? Dice, no puede hacer el examen. Le pregunté, ¿cuál es lo más importante? Que el estudiante sepa, haya logrado las competencias o que esté en su clase. Incluso yo les dije, si el estudiante no viene a su clase y pasa el examen que usted da, es que su clase no sirve. Hay que medir las competencias. Y el tema de la internacionalización. Aprender, no es solamente aprender idiomas extranjeros, pero que el contenido del currículo sea internacional. Yo mencioné el tema de la creatividad. El diseño hoy en día, en muchas materias, no solamente en ingeniería, es muy importante. Si lo piensan bien, la diferencia entre un iPhone y un Samsung Galaxy en cuanto a los aspectos técnicos no es tan grande. Que cada día más los productores de estos productos con alto contenido tecnológico insisten en la parte de diseño para hacer sus productos más atractivos. Por eso pueden comprar un celular Prada, para los que les gusta, a quienes les gusta la elegancia, o un Giorgio Armani Samsung. Si van a Shanghai van a ver que el último es lo máximo, lo más lindo es el Aura. Nokia, a pesar de tener problemas con sus líneas normales, tiene en Inglaterra una línea que se llama Virtue, que son muy costosos, muy de lujos. Y miren a esta señora elegante que tiene la cartera que juega con su ropa. Pero no se trata de cartera, sino de su laptop. Eso es el colmo de la elegancia, ¿no es cierto? Y no se preocupen los hombres aquí, porque para nosotros también hay estos productos. Aquí está el laptop Ferrari. ¿A usted no le gusta Ferrari? No hay problema. ¿Lamborghini está bien? Cuando trabajaba en el Banco Mundial nos entregaban estos laptops muy poco lindos, no voy a mencionar la marca, pero ellos también, para competir con las otras empresas, tuvieron que contratar a artistas para producir productos más atractivos. Bueno, yo decía que no iba a mencionar el nombre de las empresas porque no estoy aquí para hacer publicidad, pero como se ha muerto Steve Jobs, quiero mencionar una cita que me impactó mucho. Él dijo, no se trata solamente de alta tecnología, es el casamiento entre la tecnología
y las artes y las humanidades que nos permiten desarrollar estos productos que van a hacer cantar el corazón de los clientes. Y es importante pensar que hoy en día se habla en inglés de STEM, ciencia, tecnología, ingeniería, matemática, pero no hay que olvidar la A, la parte de arte, porque el diseño no viene solamente de la ciencia, sino de la parte de creatividad. Y un ingeniero que no sabe de filosofía o de diseño o de arte, nunca va a ser un buen ingeniero. Ahora, ¿cómo se enseña la creatividad? Hay que ayudar a los estudiantes a inventar, experimentar, pensar afuera de los esquemas tradicionales. Yo no sabía que era permitido en mi universidad. Tomar riesgos, romper las reglas como parte del aprendizaje, cometer errores también como parte del aprendizaje y disfrutarlo. Y estoy convencido que así es en sus universidades, pero créanme, sigo visitando muchas universidades a través del mundo donde hay un gran anfiteatro con 1000 estudiantes, el profesor sentando, dictando clase, los estudiantes escribiendo. No, así no se puede aprender de manera creativa para el siglo XXI. Y si se acuerdan de esta lámina, a lo mejor no vieron que tiene aquí un cuadro que dice aprendizaje a lo largo de la vida. Hoy en día, con todos los cambios, no puedo graduarme y pensar que los próximos 30 años no necesito actualización de mis conocimientos. ¿Quiénes de ustedes iría donde un médico con el niño enfermo sabiendo que este médico se graduó hace 30 años y nunca más ha abierto un libro? Entonces, el aprendizaje a lo largo de los años tiene que empezar muy temprano. Miren, este joven tiene 12 años y acaba de entrar en la Universidad de Princeton, una de las más prestigiosas en Estados Unidos, porque ya tiene la capacitación. Y vamos a seguir hasta el final de nuestra vida. Aquí está un joven de 93 años recibiendo su doctorado. Y para que no me acusen de discriminación de género, la educación para toda la vida es para nosotros y nosotras. Miren esta linda señora peruana de 104 años que decidió aprender a leer y escribir por primera vez porque quiere estar en contacto con sus bisnietos, tiene no sé cuántos, y también quería escribir una carta al presidente de la República para decirle lo que pensaba de su labor. Alvin Toffler, que se especializa en el estudio del futuro, nos dice que el analfabeta del siglo XXI no es la persona que no sabe leer y escribir, sino la persona que no sabe aprender, desaprender y reaprender. Y otra manera de decir esto lo dijo Edwin Land, que inventó la cámara Polaroid. Él dijo: no es que necesitamos nuevas ideas, sino que necesitamos dejar de tener viejas ideas. ¿Quién reconoce este objeto? ¿Quién lo ha usado? La regla de cálculo en física, yo también la uso. Si muestro eso a nuestros hijos, ¿van a saber de qué se trata? Quizás un día lo vean en un museo de la ciencia, ¿eh? Para ilustrar estos cambios. Y para ilustrar el nuevo paradigma pedagógico, le voy a contar una anécdota de la vida del profesor Einstein, que solía viajar a través de todo el mundo para dar conferencias.
Y un día, sentado atrás en su limusina con conductor, yo un gran suspiro. ¡Ah! El conductor mirando al espejo dice, ¿qué le pasa, profesor? Ah, es que estoy aburrido. ¿Pero de qué, profesor? Es que de dar siempre estas conferencias. Pero, profesor, es tan fácil para usted. ¿Cómo es eso tan fácil? Bueno, es que usted siempre da la misma conferencia sobre la teoría de la relatividad. Einstein dice, bueno, sí es cierto, pero usted no se da cuenta de la complejidad de esta teoría y hay que explicarlo bien. Y el conductor dice, sí, pero con todo respeto, profesor, yo he escuchado su conferencia tantas veces que creo que la podría dar en su lugar. Así, bueno, entonces te desafío. Llegan a la universidad, el verdadero Einstein se sienta al fondo, el conductor viene al podio y ¿saben qué? Debería haber tenido una muy buena memoria porque explica de manera muy fluida la teoría de la relatividad y al final de la conferencia, gran aplauso del público, como se puede imaginar, Einstein en el fondo un poquito enojado. Y viene el moderador y dice, profesor Einstein, muchas gracias, ¿podemos hacer preguntas? Sí, por supuesto. Einstein dice, jaja, ¿y ahora qué vas a hacer? Pero lo que ocurre es que la gente siempre hace las mismas preguntas. Entonces el conductor responde sin dificultad, Einstein en el fondo cada vez más enojado. Llegando al final, el moderador dice, bueno, última pregunta, ¿quién? Ahí en el medio se levanta un señor un poquito agresivo y dice, profesor Einstein, muchas gracias por su charla, pero hasta la hora usted nos ha hablado solamente de su trabajo pasado. ¿Nos podría, por favor, compartir cuáles son los próximos pasos en su investigación científica? Ajá, por primera vez le sale la sonrisa a Einstein en el fondo y dice, ¿y ahora qué vas a hacer, mi amigo? Pero el conductor no se preocupa y dice, señor, muchas gracias por su pregunta. Le debo decir que, con todo el respeto, que en mi larga carrera de profesor he escuchado muchas preguntas tontas, pero la suya es tan estúpida que le voy a pedir a mi conductor en el fondo que respondiera. Si piensan que se trata de una verdadera foto, definitivamente ustedes creen en ciencia ficción. Ahora les voy a aburrir un minuto con otro familiar mío, mi primer nieto Emilio. A la edad de 1 año y medio empezó a jugar con el iPad. Y hoy en día, que tiene 7 años, él maneja el iPad mucho mejor que cualquier adulto en la familia. Y lo menciono porque creo que es típico de lo que es la nueva generación de jóvenes hoy en día, que se llaman, dependiendo del idioma, generación E, generación Z, gente que ha nacido y crecido con el computador, con el internet, con las redes sociales. Y créanme, ya no se trata de la misma clase de seres. Y el desafío para nosotros es adaptarnos a las necesidades de estos jóvenes. Hay un chiste que dice, el profesor va a dormir, el estudiante sigue navegando y en la mañana se ha enterado de cosas que el profesor ya no conoce. Hoy en día es importante entrar en nuevas formas de aprendizaje, reconociendo que la información para los estudiantes está accesible en múltiples formas, no solamente en lo que dicta el profesor o en los textos. El aprendizaje hoy en día tiene que ser activo, interactivo
y experiencial. Hoy en día el estudiante no aprende solamente del maestro, del profesor, sino aprende por sí mismo o aprende de los demás. Y hoy en día ya no existe la distancia espacial, geográfica o temporal entre el que aprende y la fuente de conocimientos. En la Universidad de Maryland, el estado donde vivía en Estados Unidos, es una universidad pública que tiene 150,000 estudiantes en línea, además de los presenciales. Y eso era una publicidad que tenían, que decía: bienvenidos en clase, siéntense donde quieran. Si tengo acceso al internet y a banda ancha, puedo estudiar donde quiera, cuando quiera. Entonces, es muy importante introducir innovaciones pedagógicas que permiten aprendizaje con los pares o desde los pares. Un amigo mío es el decano de física aplicada en Harvard. La Universidad de Harvard se llama Eric Mazur. Profesor destacado, gran investigador, tiene patentes. Un día, con su clase de 200 estudiantes, administra un examen y se da cuenta que la gran mayoría no han entendido los conceptos que había explicado. Eso le provocó un gran choque. Bueno, la primera reacción hubiera sido pensar: bueno, yo soy un gran profesor, si los estudiantes no entienden, es que son brutos. Pero los estudiantes de Harvard no suelen ser muy brutos. Entonces él tuvo la valencia de cuestionarse y de preguntarse: la manera en que dicto mi clase o organizo mi clase, ¿sí funciona? Y se le ocurrió una idea. Al día siguiente vino a la clase y hizo una pregunta y los estudiantes dieron la respuesta y se dio cuenta que la mitad tenían respuesta falsa. Y les dijo: ustedes tres, por grupos de tres, hablen entre ustedes 2-3 minutos para entender por qué uno dice respuesta A, el otro respuesta B, quién tiene razón. Y explica en su libro, del momento al otro, el anfiteatro, la sala se transformó, mucho ruido, mucha energía, los estudiantes hablando, y después de 5 minutos dijo: bueno, ahora misma pregunta, ¿cuál es la respuesta? ¿A o B? Y se dio cuenta que la gran mayoría de los estudiantes ya tenían la buena respuesta. Y a raíz de eso desarrolló una metodología de los clickers, remote, que pueden mostrar las respuestas inmediatamente en la pantalla, pero eso es solamente un apoyo, un soporte tecnológico. Lo más importante es que todo su currículo y su pedagogía hoy en día está basada en el aprendizaje entre los mismos estudiantes. En MIT se desarrolló lo que se llama en inglés Flipped Classroom, la clase invertida, donde el profesor ya no dicta clase, sino que los estudiantes estudian por sí mismos y en la noche anterior de venir a una sesión, ya no se dice clase, tienen que tomar un examen para demostrar que sí aprendieron por sí mismos y entendieron. Y durante la sesión el profesor pone un ejercicio para verificar si los estudiantes entendieron, si pueden aplicar para resolver problemas, y si tienen preguntas. Ahí el profesor se ha transformado de ser la persona que tiene el conocimiento en un orientador, un facilitador, un mentor.
aprendizaje basado en proyectos, en el diseño de soluciones. Existe al sur de Boston una nueva escuela de ingeniería que se llama Olin College of Engineering. A mi juicio es la escuela de ingeniería más revolucionaria del mundo. Allí no se dictan clases, todo el aprendizaje se hace basado en el diseño de soluciones en grupo. El estudiante trabaja con otros estudiantes. En Dinamarca, la Universidad de Roskilde hace lo mismo, en Holanda, Maastricht. Simulaciones, como el piloto que aprende a pilotar usando el computador, o el cirujano o el médico que hace simulaciones para practicar. Juegos serios, ¿eh? De la misma manera que mi hijo Karim y seguramente muchos de sus hijos les encantan los juegos videos, se puede usar el mismo mecanismo para fines de aprendizaje en la universidad. El otro aprendizaje basado en la inteligencia artificial. La Universidad de Carnegie Mellon en Pittsburgh, por ejemplo, ha desarrollado software que usan inteligencia artificial. Entonces, lo que pasa si ustedes dos estudian con este software, no van a seguir el mismo camino, porque cada uno de nosotros tiene aspectos que entiende mejor, otros no. Entonces, el software les va poniendo preguntas y en función de sus respuestas les va a dar un camino de aprendizaje distinto. Quisieron evaluar si eso funciona mejor que la clase tradicional. Entonces, distribuyeron al azar estudiantes, creo que era una clase de estadísticas, entre presencial y en línea. Y al final del trimestre tomaron el mismo examen y tuvieron los mismos resultados. Pero los que habían diseñado fueron un poquito desilusionados porque esperaban un mejor resultado. Pero después se ocurrieron hacer la cosa un poquito distinta. Distribuyeron al azar otra vez, pero a los que trabajaban en línea con el software les dijeron, ustedes no tienen que esperar hasta el final del trimestre o semestre para tomar el examen. Cuando sientan que están listos, acérquense. Y ahí vieron la diferencia, que en línea, dentro de 5 semanas, ya habían llegado a los resultados de los demás presenciales en 4 meses. Unas fotos para ilustrar estos cambios. En la Universidad de Singapur ya no hay una biblioteca tradicional con libros y revistas. No, se llama el Learning Café, porque los estudiantes hoy en día, que si trabajan en grupo, tienen su laptop para consultar la biblioteca digital o el internet. Es otra manera de organizar. En IE, que es una institución en España, miran este profesor que dicta clase o que tiene interacción con estudiantes en muchos lugares del mundo y usa un software de detección del facial. Y si uno de los estudiantes se está aburriendo o no está prestando atención, te va a prender una pequeña luz roja y entonces él puede dirigirse, mirarlo bien o hacerle una pregunta para asegurarse que participe en la clase. El diseño del aula tiene que cambiar. Esto es una clase para trabajo en grupos. Tienen pantallas alrededor de toda la sala y miren estas clases, ya no hay asientos como tienen ustedes. Aquí un estudio también en la Universidad de Singapur, donde se puede escribir en la pared inteligente, en el suelo o en la mesa. Y aquí un diseño de la clase invertida que le mencionaba en MIT. Y esas son fotos que tomé yo en una visita el año pasado.
inicio de la sesión, ya llegan, trabajan en grupo y ya tienen que solucionar un ejercicio, una aplicación. Miren la energía, todos están parados trabajando en grupos. Otro ejemplo de educación interactiva, no tanto, pero miren esta clase en Corea. ¿Quién es el maestro? Robots. ¿Y parecen tristes los alumnos? Al contrario. Entonces se les preguntaron, ¿y por qué a ustedes les gusta trabajar con el profesor robot? Por dos razones. Nunca nos grita y nunca se burla de nosotros. A propósito, ¿se acuerdan al inicio de mi conferencia el ejemplo de la cirugía de la lengua? Eso pasa con frecuencia en Corea. Porque aunque no haya evidencia científica que eso mejora, están tan obsesionados con el buen aprendizaje del inglés que sí a alguien se le ocurrió recomendar esta cirugía. También tienen pueblos como Disneyland, un pueblo donde todo está como un pueblito de Inglaterra o de Estados Unidos, donde a partir del momento que entran no se puede usar el idioma coreano para practicar y mejorar su inglés. Aquí en una universidad en Kazán, en Rusia, tienen el laboratorio con robots médicos más desarrollado del mundo. Miran, en varios, aquí es para simular el parto, aquí otro robot. Y yo tomé esta foto en la Universidad de Arizona, un robot que viene de Noruega, se llama Marta y habla. Entonces los estudiantes para practicar van a interactuar con Marta. Por ejemplo, si le hacen una inyección, Marta si hacen bien, les va a agradecer con una voz muy suave su buen trabajo, pero si les duele, les va a decir, usando palabras que no me atrevo a usar aquí, lo malo que piensa de su capacitación. Aquí un software de química. Es un juego como una encuesta policíaca. Hay una muerte y hay que encontrar qué pasó y por supuesto hay que aprender las nociones básicas de química para poder responder. Para concluir, yo creo que hay un nuevo modelo. Antes se hablaba de transferencia de conocimientos, hoy se habla de construcción del conocimiento entre los profesores y los estudiantes. Antes se trataba de seguir las instrucciones de los profesores. Hoy la mejor manera de aprender es seguir su pasión. Hoy se aprendía en el aula, hoy se puede aprender 24 horas al día, 7 días a la semana. Antes se aprendía solo, hoy se puede aprender en equipos. Y eso yo creo va a cambiar la estructura, la configuración de las universidades. Aún sin conocer sus universidades, yo creo que no me equivoco diciendo que eso describe bien su universidad. La gran mayoría de sus estudiantes son estudiantes de pregrado, jóvenes recién salidos de la educación media superior y unos pocos estudiantes de posgrado. Mi predicción es que la universidad del futuro va a ser como una estrella, donde los estudiantes tradicionales, tanto de pregrado como de posgrados, son solamente una parte. Lo más importante quizás sea la educación continua o lo que llamo estudios de cambio de profesión. Porque se estima hoy en día que un joven que se gradúa va a tener entre 8 y 12 profesiones. No estoy hablando de puestos en distintas empresas, no. Van a tener que cambiar de profesión y hay que ofrecerle la oportunidad de hacer eso. Y sin olvidar las habilidades para la ciudadanía y la vida. Y el hecho que uno va a aprender en el campo, en el campus, en la sede, o en línea o de manera híbrida. En conclusión,
quiero compartir con ustedes esta foto de una linda montaña que nos da paz y tranquilidad. Pero si nos acercamos, vamos a escuchar unos ruidos que a lo mejor nos anuncian una avalancha. Y yo creo que eso está sucediendo en la educación superior. Muchos cambios que nos preparan para el futuro. Y aprovecho esta oportunidad para compartir con ustedes mis 3 citas favoritas sobre el futuro. La primera viene de un escritor de ciencia ficción inglés que se llama William Gibson, que nos dice, ojo, el futuro ya llegó, pero está distribuido de manera desigual. La otra viene del filósofo francés Paul Valéry. Más nostálgica, nos dice, el problema con el futuro hoy en día es que ya no es como era antes. Pero la que más me gusta viene de Alan Kay en Estados Unidos, que nos dice, no se preocupan de lo que dicen los demás sobre el futuro. La mejor manera de predecir el futuro es inventarlo. Pero no podemos hablar solamente del futuro, hay que también recordar el pasado. Le voy a contar una anécdota verdadera de un profesor de matemática hace 200 años en Cambridge, Massachusetts, que visita una nueva escuela de educación media. Entra en una aula y le sorprendió tanto lo que vio que escribió en un libro, y yo leí este libro sobre la historia de la educación, escribió una carta a su esposa, querida, no te imagines lo que vi hoy. Vi en una sala, habían puesto una pizarra y había una tela y una tiza. Y me pregunté, ¿para qué eso? Hoy en día sabemos que la pizarra ha sido el principal soporte pedagógico en los siguientes 200 años. Entonces la pregunta hoy es que si el computador y el internet nos van a revolucionar la educación con tanto impacto. Miren, por ejemplo, la biblioteca del futuro. Tengo un amigo, y a lo mejor ustedes también tienen amigos, que tienen bibliotecas así. Es la biblioteca de un profesor pensionado, y aquí es la biblioteca de un profesor del siglo XXI. Ahora, si queremos ser innovadores, no podemos repetir el error de los inventadores del primer tren, cuando se inventó la locomotora con vapor. Cuando armaron el primer tren, ¿cómo que hicieron? Pusieron la locomotora con coches tradicionales de caballos. Eso no es innovación. Hay que realmente hacer las cosas de manera distinta. Si sigo dictando mi clase, el hecho que todos los alumnos tengan un computador y tomen las notas con el teclado no hace mi enseñanza innovadora. El aprendizaje no puede seguir siendo un pasivo, no es un espectáculo de espectadores, un deporte de espectadores. Tiene que ser, acuérdense, activo, interactivo y experiencial. Y para terminar, voy a compartir para mostrar el impacto en la sociedad del conocimiento, una anécdota de mi país, Marruecos, donde tenemos este animal gracioso, la gacela, que tiene una vida terrible porque todas las mañanas se despierta pensando, hoy otra vez me toca correr más rápidamente que el más rápido león si no quiero ser devorada viva. Ahora les pregunto, ¿será que el león tiene una vida más fácil? No creo, porque el león también todas las mañanas se levanta pensando, hoy otra vez
me toca correr más rápidamente que la más lenta gacela si no quiero morirme de hambre. ¿Qué significa esta anécdota? Es que no hay diferencia entre gacela y león. Tienen que correr. No hay diferencia entre pequeña universidad y grande universidad. Universidad pobre o universidad rica. Ustedes no se pueden parar. Porque créanme, las universidades en Chile o en Corea o en China no se van a parar esperando hasta que las universidades colombianas empiecen a correr. Y a lo mejor me pueden decir que lo que estoy describiendo no es muy positivo. Un mundo donde se trata de la ley del más fuerte. O del más paciente, quizás. Es cierto, es un mundo muy duro, pero es nuestro mundo, no hay otro mundo. Y lo lindo del mundo de la educación superior es que ya tenemos una larga tradición de cooperación, de colaboración, de ayuda mutua. Y yo creo que la mejor manera de competir es a través de la colaboración. Y si les puedo dejar con un solo mensaje hoy en día, es el siguiente. No dejen a los demás definir su futuro. Ustedes mismos tienen que decidir qué futuro para su universidad quieren construir. Siempre recordando las sabias palabras del filósofo romano Séneca, que nos dijo hace más de 2000 años que no hay viento favorable para los que no saben a dónde quieren